Hola, ¿cómo están? Hola a todas y a todos. Bueno, estamos arrancando este ciclo de charlas 2021, cómo entender el mundo de hoy. Como nos pasó el año pasado y suponíamos que no nos iba a volver a pasar, pero nos volvió a pasar, tenemos que hacerla a través de esta plataforma virtual. Eh, Originalmente nuestra idea era trabajar espacios de reflexión conjuntas en forma presencial. Claramente esta situación no lo permite. Así que bueno, retomamos el proyecto, iniciando la temporada 2021 de forma habitual, con un arranque a todo lujo, digamos. A todo lujo, porque hoy está con nosotros el doctor Luis Brusco, y vamos a hablar sobre un tema bastante presente todo el tiempo en estos días que nos toca pasar. Cerebro y felicidad en la pandemia. ¿Cómo podemos lograrlo? Qué pregunta difícil. No sé, Luis, cómo vas a hacer para contestar esto, pero bueno, el doctor Brusco es médico, es investigador y educador especializado en neurociencia, Alzheimer y filosofía de la mente. Con él arrancamos esta charla. Te dejo, Luis, para no estirar mucho más. En realidad es presidente de la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina, dirige Alzheimer Argentina y fundó la Fundación Humanas para el Desarrollo Integral de la Salud y un montón de cosas más, pero no le voy a sacar más tiempo. Lo dejo a Luis, charlamos y después cuando terminás, por ahí te transmito algunas preguntas que vayan saliendo a lo largo de la charla. Muchas gracias por ser el inaugurador de esta nueva temporada. Todo Muchas tuyo. gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Hugo Panelo y a Púa por la invitación. Un honor para mí estar con ustedes. Yo soy también profesor titular de la universidad, así que soy compañero de ustedes. La idea es de medicina, facultad de medicina. La idea es contarles en un breve tiempo algunos conceptos básicos sobre los procesos de felicidad y cómo se ven afectados, más que dar soluciones. A veces a partir de descubrir cómo se ven afectados uno puede encontrar algún proceso de solución o de pensamiento de atisbo de posibilidad de tips para encaminar nuestras cuestiones mundanas, cotidianas, a partir de diferentes procesos que son el miedo, lo impredecible y muchas veces también el confinamiento de muchos de nosotros. Ha habido, obviamente, ya sabemos, muchas cuestiones de cambios de hábitos. Los hábitos son procesos normales que no consumen demasiada energía, sin embargo, al cambiar el hábito se requiere un nuevo procesamiento mental para cambiar las nuevas rutinas. Entonces, viajes, trabajo, familia, el estrés, además la incertidumbre, una problemática que nos cambia de modalidad todos los días, además que uno no sabe cuándo finaliza, genera una disrupción en nuestras vidas, que entre los cuales una de las disrupciones más importantes, como todos sabemos, es la disminución de contacto social, especialmente en los grupos etarios más de los extremos, en los chicos más chicos y en los adultos mayores. Eso ha impactado muy fuertemente y son las cuestiones que pueden impactar indirectamente o directamente en nuestros niveles de felicidad. Pocos son las personas que mejoraron el humor por estar confinadas, pero existen, por diferentes motivos, en los cuales tiene que ver que son personas que estaban realmente acostumbradas a estar solos, acostumbradas a estar encerrados, y bueno, a veces mal de muchos, consuelo de tontos, yo les digo a algunos pacientes, pero la mayoría no, la mayoría han estado afectados en su condición social, en su condición de vida, y la felicidad entre ellas fue afectada fundamentalmente tanto en cuestiones laborales como sociales o también familiares. Hay diferentes pensamientos sobre qué es la felicidad, es una discusión que no vamos a poder saldar hoy, creo que nunca, pero podemos decir por lo menos lo que dice la Real Academia Española y se acepta en general, que es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Yo diría momentánea, ¿no? Además, es decir, temporal. De hecho, algunos plantean que la prolongación de la felicidad termina siendo una especie de problema importante porque uno no se habitúa a esa felicidad y quiere más, o no está conforme porque el ser humano es un animal bastante desconformista de lo que tiene en forma cotidiana. Pero bueno, en forma general podemos decir que nuestro estado de satisfacción, tanto espiritual como física, se ha visto afectada por la pandemia y por el estrés que produce la pandemia. Felicidad y tristeza, en realidad, entonces son dos extremos de la misma moneda, o dos caras de la misma moneda, que pueden ir alternándose. De hecho, hay enfermedades en las que se alternan la felicidad y la tristeza, como las enfermedades bipolares. Sin embargo, en las personas normales también podemos ir alternándolas, y seguramente la tristeza ha invadido a muchos de nosotros. La cronicidad de este cuadro también, la historia prolongada de este problema también ha impactado seguramente en nuestra cuestión
de vivencias cotidianas. En general se plantea que la felicidad es motivadora y la tristeza va a paralizar. Obviamente cuando uno habla en forma extrema, a veces una tristeza mínima permite a un artista crear, producir actividades culturales o una poesía o una canción, pero la tristeza importante paraliza y la felicidad claramente es motivadora para todas las cuestiones de la vida y nos genera retos. Y cuando uno tiene miedo y se le suma tristeza, claramente el proceso de lucha de la persona empieza a decaer, fundamentalmente cuando esto se transforma en crónico, es decir, cuando pasan los 3 meses de exposición a un hecho de injuria, es decir, de agresión a nuestra vida, condición vital, que claramente lo estamos padeciendo la totalidad de las personas. Entonces, nosotros tenemos que estas cuestiones dentro de los marcos normales, tanto tristeza como alegría, son cuestiones que van siendo cotidianas en nuestra vida. Cuando esto se agrava, puede ser en alegría excesiva, nosotros llamamos manía, y la tristeza, depresión. Nosotros estamos prestando mucha atención en procesos de mucha tristeza que no se transforman en depresión, aumentando algunos riesgos cotidianos para las personas. Esto es un punto importante que estamos dentro del departamento tanto de psiquiatría de facultad como del departamento de clínicas prestado atención. No voy a aburrirlos con esto, pero claramente cuando se afecta el sistema emocional, se afecta un montón de núcleos y estructuras del cerebro, donde se empieza a conjugar una afección tanto en lo emocional como en lo cognitivo, es decir, tanto en lo afectivo como en la capacidad intelectual. Y muchas personas concurren a la consulta o nos plantean, nuestros conocidos, nuestros amigos, que su funcionalidad en pandemia no es igual que en no pandemia. Y claramente, si hay un problema emocional, lo cognitivo se va a afectar. Esto no tiene nada que ver con las personas que de por sí tenían un problema cognitivo, como por ejemplo personas con adultos mayores, con un problema de memoria o enfermedad también de Alzheimer cuando es más grave, que se ha afectado todavía más por el encierro y la falta de contacto. Estamos hablando solamente de cómo la emoción puede afectar la cuestión intelectual, la atención y quejarse de problemas de memoria permanentemente a esta cuestión, porque se afecta un sistema que se llama sistema límbico, que lo vemos acá, que no es un tema para impactar demasiado en este momento en la charla general, pero sí saber que hay un sistema claramente emocional muy descrito que se afecta claramente en el estrés crónico. De hecho, algunos investigadores describen cómo las mentes positivas tienen más cortezas desarrolladas, cortezas cerebrales, más neuronas concretamente, más sustancia gris, en esas estructuras relacionadas con la motivación positiva, con el afecto positivo, y como algunos procesos como meditación o lo que llamamos fluidez, es decir, mantener procesos de relajación, pueden mejorar la actividad de esa corteza y aumentar incluso el tamaño de esa corteza. Entre ellos cuestiones, acá tenemos unas investigaciones que describo, que es un japonés llamado Satu, que ven cómo los procesos subjetivos de emocionalidad y felicidad se activan en partes del cerebro, entre ellos una parte muy silenciosa del cerebro que se llama precunio, que esta, no importa el nombre, pero es una parte que estaba en silencio, que algunos la llaman la huella digital del cerebro, que es esta parte rojita que vemos en esta diapositiva, que es la parte interna que se había descuidado, que es la parte que más varía entre personas, es una especie de huella digital y que tiene que ver además funcionalmente con los procesos afectivos y emocionales y también con la fluidez, con pensar en nada. Por eso también todas las plataformas de películas, las posibilidades de ver cosas pochocleras o ver por la ventana sin pensar en muchas cosas, nos relaja, nos permite también los rezos, también el yoga, nos permite activar esta zona con un proceso no inactivo, es activo, pero descansando el resto del cerebro. Esto es recontra importante y en esto se basa fundamentalmente la meditación, el yoga o los procesos de cuando uno hace cosas que ver una película que no exige demasiado nuestro cerebro, se presenta la actividad de esta parte del cerebro que es absolutamente importante. ¿Para qué es importante? Para no fundir bielas, para no hacer un burnout. Hay otras partes del cerebro también muy importantes, como son el núcleo accumbens, que es un núcleo de la recompensa, que es, se prende cuando algo nos hace feliz, que es el grupo, muchos conocen como un núcleo dopaminérgico, y también el núcleo amigdalino, también relacionado más con una memoria emocional que puede ser positiva o negativa, que no es la amígdala del cerebro, de la garganta, sino del cerebro, que significa almendra, en realidad tiene una forma de almendra, y que hace recordar nuestras memorias emocionales inconscientes. Nos pasa algo bueno o algo malo y hace que ese cerebro esté activado. Por lo cual, mensajes positivos van a hacer que esta amígdala recuerde emociones positivas. Pero mensajes negativos
hace que recordemos mensajes y emociones negativas posteriores. Por lo cual, si uno se queda cerrado en un ascensor y pasan 10 minutos en ese ascensor y tiene un claro mensaje negativo, cuando vuelva a subir un ascensor, aunque no pase nada, uno se va a sentir mal. Bueno, en eso consiste un poco los mecanismos de búsqueda de felicidad. ¿Cuáles son? Tratar de encontrar la felicidad a partir de pensamientos positivos. Generalmente, pensamientos negativos redundantes nos van a llevar a que ese núcleo empiece a funcionar mal. Por eso hay sustancias que nos hacen a la felicidad, no solamente estructuras, como la dopamina, que es la que decía sirve para la recompensa, para el placer, y también sustancias endógenas, como la serotonina, que también hacen a la felicidad, o hormonas, incluso como la oxitocina, que se producen cuando miramos a una persona que tenemos afecto, cuando nos abrazamos, tan disminuido en este momento. Claramente en este momento la falta de afecto corporal ha hecho una especie de depresión natural de oxitocina en forma estable. También con las mascotas pasa, cuando uno se mira con las mascotas, acaricia a la mascota, tanto el ser humano como la mascota, como el perro, como el gato, secretan oxitocina y es una instancia de placer, no solamente entre humanos, sino también con nuestros seres más queridos de no humanos. Y lo que nos pasa actualmente es que hemos pasado del estrés agudo al crónico. El estrés agudo es una instancia de respuesta inmediata ante una situación de un problema repentino que respondemos. Ahí se secreta una sustancia llamada adrenalina y noradrenalina que nos hace responder, nos activa la fuerza muscular, nos aumenta la frecuencia cardíaca, sudamos, nos ponemos mucho más alerta, estamos jugando un partido de fútbol. Ahora, cuando esto pasa crónicamente, como jugar un partido de 3 meses, y esto está demostrado en algunos estudios como este que mostré acá, que se llama una modelo de depresión de Porges, hacemos un modelo parecido a la depresión. Ahí aumenta el cortisol, aumenta una sustancia llamada corticotrofina, que es la que hace secretar el cortisol, y entramos en un modelo de depresión de motivación, de angustia, por lo cual claramente hay que encontrar modelos de disminución del estrés para poder encontrar cierta cuota de felicidad dentro del contexto en el cual estamos, obviamente, por lo cual es otro punto importante. Esto se puede encontrar entre esas cuestiones, lo que mencioné, fluidez, descansar, yoga, meditación, entre otras cuestiones que ahora después voy con algunos tips más. Como dijimos hoy, se han perdido los hábitos antiguos, que son hábitos que seguramente recuperaremos, como abrazarse, por nuevos hábitos, que son no abrazarse. No abrazarse cuesta. Genera más consumo de energía corporal y más conciencia cerebral para poder evitarlo, así como ponerse un barbijo o lavarse las manos en cada contacto. Esos nuevos hábitos van a quedar seguramente en un futuro, pero solapados ante una nueva pandemia, esperemos que no, pero vamos a estar alerta. Sin embargo, los viejos hábitos van a recuperarse y eso es un mensaje alentador en el sentido que no es que nos vamos a dejar de abrazar en el futuro ni ver una nueva normalidad. Vamos a tener una normalidad antigua con un hábito aprendido que va a quedar en nuestro bagaje cultural. Otro punto muy importante para conseguir la felicidad es darle sentido a la vida, es decir, encontrar motivación. Esto es muy importante. Claramente, muchos trabajos han mostrado que cuando nosotros tenemos una motivación o un objetivo en la vida, tenemos mucho mejor nivel de felicidad. Hay diferentes motivos o posibilidades para darle sentido a la vida. Uno es la autorrealización, que es hacer un proyecto individual, desarrollarse individualmente. El otro es el orden, es decir, encontrar una instancia tradicional o moral en el sentido que nos conlleve nuestro propio sentido en la vida. Otro es la trascendencia vertical, que es la religiosidad y la espiritualidad. El otro es el bienestar, el divertirse, el hacer deporte, el amor. Y otro es lo que se llama autotrascendencia horizontal, que es la salud, la comunicación social, la interrelación social o tener buena salud. Por lo menos deben cumplirse 3 de estos 5 para proponerse sentido en la vida. Así que si no los tenemos que pensarlos para encontrar una cuota de motivación que nos va a sacar del estrés y nos va a llevar una motivación mayor para aumentar el nivel de felicidad o de una vida cotidiana más plausible. Algunos plantean que en los países más pobres, donde hay cuestiones de menos posibilidades de arribo a una canasta básica, a situaciones básicas no cumplidas, a veces la cuestión de la vida carente de sentido se encuentra menos, en el sentido que a veces las personas que tienen sociedades más burguesas tienen a veces son más carentes de sentido, lo cual explica algunas instancias de aumento de depresión en países nórdicos, por ejemplo.
Entonces, pareciera que el sinsentido de la vida está más relacionado con una sociedad burguesa, y esto podría justificar la cantidad de autoagresiones y suicidios que hay en países desarrollados. Por año se suicidan alrededor de 1 millón de personas en el mundo. Esto es muchísimo. No sabemos actualmente qué pasa esto, pero hay que prestar atención cuando uno habla de felicidad también del otro punto de la vida, que es no tener felicidad. Para tener felicidad, entre otras cuestiones, fundamentalmente, por ejemplo, Irving Yalom, que además es un excelente escritor, es un psiquiatra líder en psicoterapias existenciales, plantea la importancia de encontrar nuevamente sentido a la vida, y especialmente en los momentos de sufrimiento y muerte. Es decir, cuando tenemos contacto permanente nos pasan todos los días el número de muertos en pandemia, y en esos momentos es cuando nosotros, desde nuestro lado, nuestra familia, nuestros códigos, nuestras interacciones, tenemos que buscar sentidos y motivación a la vida. Es un problema sustancial entonces en el ser humano, y en pandemia está muy presente en los sufrimientos. Estamos permanentemente recibiendo información de esto. Entonces, bueno, la idea es poder ser feliz, o no, a partir de la toma de decisión de encontrar motivaciones. Hoy entonces tenemos un problema que es la incertidumbre y el encierro, que nos lleva primero a un estrés agudo y después a un estrés crónico, y nos puede llevar incluso a un estrés postraumático posterior a largo plazo, que nos lleva a una depresión asociada, por lo cual siempre tenemos que prestar atención que nosotros y nuestros conocidos no estén padeciendo una depresión, que es la angustia, con apatía, con falta de importancia o disfrute de las cuestiones, y falta de motivación y falta de sentido de la vida, o el estrés postraumático, una sensación de angustia y reminiscencia de enfermarse permanente. Se han disparado también las fobias y los trastornos obsesivos, y los ataques de pánico también fuertemente, por lo cual es importante discriminarlo para tratarse, porque tienen todos fácil resolución. Todas estas problemáticas afectan la memoria y producen destrucción social, por lo cual a veces estos pacientes vienen por problemas de memoria, y hay que pensar, cuando una persona joven, y también adulta mayor normal, dice tengo problemas de memoria, si no tienen como base el problema fundamentalmente en este momento. ¿Qué hacer entonces? Un punto importante es, como decimos hoy, meditar, ¿no? Calmar el pensamiento mediante la imaginación, manteniendo el cuerpo en reposo y con un enfoque del pensamiento. Si uno enfoca a partes del cuerpo, no es lo que se llama divague, que es el último que lo tenemos acá tachado, que es pensar en nada. No hay que no pensar en nada, hay que tener una actividad con un hábito cotidiano muy, muy tranquilo y muy simple. Cuando uno reza, cuando uno hace yoga, cuando uno medita, cuando uno ve por una ventanilla de un tren o un colectivo, o ve por la ventana de su departamento pasar autos, está haciendo fluidez. Cuando uno piensa en nada, deja que su inconsciente y su cerebro y su cognición vaya para cualquier lado, y eso también es peligroso. La meditación entonces aumenta la fluidez cerebral como uno de los procesos, calma claramente los estados de ansiedad y aumenta también la funcionalidad. Es uno de los procesos que se sabe que aumenta la plasticidad de estas zonas emocionales que son necesarias, como el lóbulo frontal y el percunio, para que tengan funcionalidad nuestros procesos de reposo. Entonces se mejoran tanto las funciones emocionales como las cognitivas. Para terminar entonces, ¿qué tips podemos tener? Un punto para no estar permanentemente en esta cuota de información permanente que no nos da fluidez: hacer una pausa en las noticias, buscar distracciones, fortalecer vínculos, fundamentalmente parar con el exceso de información, y fundamentalmente información sensacionalista como la infodemia. La infodemia es según la OMS, se describe en este momento con la pandemia esta, un exceso de información errónea, que no, bien y mal intencionada, si cualquiera de las dos, que nos esté confundiendo. Otro punto muy importante es mantener los ritmos horarios. Hemos visto un gran desfasaje en todos los grupos etarios, fundamentalmente adolescentes que están todo el día con la computadora, pasando el sueño en horarios más tardíos. Para eso fundamentalmente hay que tener una regulación horaria con el reloj, y también exponernos a la luz al mediodía, no tomar sol, sino tener contacto lumínico con el sol, para reordenar el ritmo sueño-vigilia y no vivir como estuvimos viviendo en Australia. Sin embargo, hay que mantener el contacto igual con el exterior, aunque no salgamos, a partir del contacto electrónico, a partir de redes sociales. No lo reemplaza para nada. No podemos pensar que un Zoom reemplaza el contacto personal, ni mucho menos en los chicos, pero siempre hay que buscarlo en la acción menos mala.
Es muy importante también mantener rutinas diarias de deporte, de acciones cotidianas para cansarnos, para tener actividad. Como decíamos hoy, mantener la fluidez y la meditación. Un punto muy importante es aumentar la tolerancia. En todo momento tenemos que pensar ser más tolerantes. Que cosas que no estamos viendo en la sociedad argentina muchas veces, pero es muy importante aumentar la tolerancia hacia el otro y aumentar los procesos de diálogo. En los momentos de estrés es cuando hay que parar la pelota y entender lo que piensa el otro y siente el otro, tanto en los procesos de familiares, sociales, como en las tomas de decisiones. También es muy importante dormir las horas de sueño necesarias, que son 8 horas, entre 7 y 8 horas diarias, que uno los puede dormir en el día de 24 horas, pero aconsejable dormirse a la noche, fundamentalmente. Por eso hay que mantener los ritmos circadianos. Ritmos circadianos, dormir durante la noche, estar despierto durante el día, pero es mucho más profundo que esto. Los ritmos circadianos implican los ritmos de inmunidad, que pueden estar alterados, hay que mantenerlos conscientes y constantes en el sentido de dormir a la noche y estar despierto durante el día. Todas las funciones biológicas tienen ritmo circadiano y el órgano diana del ritmo circadiano es mantener la actividad lumínica al mediodía y dormir a la noche. Esto es muy importante. Otro punto muy importante es compartir los espacios, tolerar la sobreutilización de espacios que se observa en la pandemia, tanto de computadoras, de baño, de lugar, del living, etc. Y realizar ejercicios fundamentalmente aeróbicos, con control médico obviamente, pero es muy importante mantener ejercicio aeróbico porque hemos visto que ha aumentado el sobrepeso en un 3% en la población, en forma general. Hay gente que ha bajado, pero la mayoría ha aumentado, por lo cual es muy importante mantener un ejercicio aeróbico en casa, a veces caminar solamente, medir la cantidad de caminatas. El ser humano es un ser fundamentalmente social y caminador. Por eso hemos conquistado los 5 continentes, por buscar otros grupos gregarios y caminar, cosa que no hace ninguna otra especie, caminar largas distancias. Se considera que mínimamente hay que caminar entre 4.000 pasos y lo aconsejable es entre 6.000 y 10.000, pero con 4.000 hoy hay varios artículos que han mostrado que uno protege su corazón, protege su cerebro y la presión arterial y la cuestión de glucemia, todo eso para hacernos felices. Si estamos gordos no vamos a estar felices, indudablemente. Y otro punto muy importante, recuperar los juegos y recreación. Esto indudablemente ha sido en forma directa e indirecta asociada porque ha aumentado el consumo de juegos no solamente de internet, sino también de juegos de mesa. Y fundamentalmente esta recreación no tiene que estar asociada a 2 puntos que han aumentado fuertemente, que el consumo de alcohol y de tabaco, que también nos pone en riesgo. Prestemos atención a nuestro grado de consumo y tratar de bajarlo porque nos afecta fuertemente el síndrome metabólico, que es que nos afecta en lo cotidiano y también para el COVID. Muchas gracias y gracias por esta comunicación y por dejarme hablarles. Y estoy abierto a las preguntas. Agradecerte enormemente esta charla. El final me hace acordar mucho a mi médico clínico, le mando un abrazo al doctor Gustavo Carro, porque me manda a caminar, me dice que... es amigo mío, así que un abrazo. Fue compañero. Bueno, mira. Alumno mío. Me manda a caminar, me dice que tengo que bajar la panza. Bueno, estas cosas te escuchaba y era como escucharlo a Gustavo. Una cosa me quedó, hay varias cositas que te quería consultar, pero una que me quedó como muy fuerte, que es el tema del crecimiento de suicidios en los países desarrollados, que planteaste en la mitad de la charla. En un escenario como el que se viene, donde esta cuestión del teletrabajo está llevando a plantearse, creo que en España están hablando ahora de la jornada laboral, pasarla a 4 días por semana, es decir, como achicar el tiempo productivo, y esto obviamente genera crecimiento del otro tiempo. ¿Vos creés que puede esto generar algunos trastornos complicados en el orden de lo que vos estabas mencionando, de depresiones y aumento de suicidio y todo eso? Estos nuevos cambios de modo de producción, por ejemplo, de trabajo. Es contrafáctico, no lo puedo saber. No, claro, sí, especulativo. Pero está muy bien la pregunta porque requiere específicamente este tipo de pensamientos preventivos y predictivos como una hipótesis. Son muy importantes, fundamentalmente en las actividades gremiales y protección de las personas y también desde la salud mental de los departamentos que tratamos de prever esto, porque uno tiene que pensarlo antes. Entonces, uno tiene que pensar que la actividad de esas 4 horas que queden sin actividad, o yo también leí que pasaba la jornada 4 días, etcétera, ver en qué se va a ocupar el otro tiempo. Si el tiempo que se va a ocupar es en actividades sociales, seguramente va a bajar el suicidio. Entonces, si el tiempo que se ocupe va a ser para consumo de sustancias, o para interrelacionarse adecuadamente, o para, en el país desarrollado hay juegos de todo tipo, hay deporte, hay ludopatías a granel, porque hay permanentes juegos electrónicos, que también conlleva fuerte riesgo también de autoagresión.
y de fracaso en la vida, bueno, indudablemente sí. Yo creo que el hombre no tiene que trabajar excesiva cantidad de tiempo y la mujer obviamente tampoco, y la idea es, tiene que mantener una estancia de unas horas de trabajo, pero también de interacción social. Me parece que es muy importante, tanto el Ministerio de Trabajo, cual fuera, o de los gremios y también los psicólogos y los psiquiatras, ver de qué manera se ordenan planes de protección. Fundamentalmente porque el tiempo que pensamos en carencia de sentido de la vida puede, como vos decís, aumentar por la falta de interrelación. Pero que eso no justifica hacernos trabajar por demás tampoco. No, obvio. Claro, no, digo, tiene que ver con el modelo del capitalismo, digamos, va hacia ese lado, pero seguramente el capitalismo no tiene en cuenta todas estas cuestiones de las que vos viniste hablando hoy, ¿no? O sea, los impactos en los individuos directamente de los golpes que tienen que ver con su estado de ánimo y todo eso. La otra cosa que me parece interesante para consultarte, aprovechándote que te tenemos acá, es cómo pensar la pospandemia, ¿no? Porque viste que uno tiene como procesos de adaptación, ¿no? Nos fuimos adaptando, tuvimos un año, a fines del año pasado pensábamos, bueno, el año que viene va a ser distinto, este año no es distinto. Nos estamos como habituando a algunas cosas. ¿Nos va a costar desacostumbrarnos a esto? Digo, estas cosas que estamos extrañando, la cuestión física, el abrazarse, que vos mencionabas y todo eso, que hoy lo extrañamos. ¿Vamos a volver a abrazarnos o nos vamos a acostumbrar a otro tipo de interacción? Que también es contrafáctico, porque claro, es contrafáctico. Igual yo creo lo siguiente, sí. Muchos nos preguntamos esto, ¿no? Pero creo que por nuestra experiencia y la experiencia de la historia de la humanidad en muchas pandemias, por ejemplo, la primera pandemia que hay, no fue la última la gripe española. Hubo una epidemia gravísima de una enfermedad que es polio, que fue gravísima. Claro. Y también el HIV sigue siendo una pandemia. Es decir, sin embargo, no ha cambiado, hemos visto que no ha cambiado las rutinas cotidianas. Bueno, pero el HIV sí generó cambios en las conductas sexuales. Claramente. Claro que sí, claro. Pero si vos pensás hoy con las conductas sociales, primero punto, la pandemia sigue existiendo, y sin embargo uno ve que las conductas han erróneamente ido para, esto es descriptivo, no es que esté de acuerdo, pero fueron a bastante descuido, ¿no? Aún estando el problema, ¿se entiende? Me parece que, yendo al tema del coronavirus, digo, hay otras pandemias con experiencia. Históricamente las pandemias producen cambios culturales, impactos culturales de altísima importancia. Impactos también políticos y muertes de líderes, yo qué sé. Marco Aurelio, por ejemplo, casi el Imperio Romano terminó con una pandemia porque murió de una pandemia. O Pericles murió de histeria y ahí terminó el gran desarrollo del Imperio griego. Es decir, en esos puntos hay, y uno de los cambios muy importantes que se conoce en la historia de la humanidad es la gran peste del mundo, que fue la peste negra, donde es el punto de inflexión entre oscurantismo y renacimiento. Es decir, el Decamerón de Boccaccio, que es el libro que se considera los historiadores, que saben mucho más que nosotros de estas cuestiones, que lo consideran como una de las rupturas culturales para sentir la prioridad del hombre sobre las cuestiones de Dios y del oscurantismo, fue justamente un proceso asociado a la pandemia de peste negra, donde unos burgueses o ricos se van a la montaña y hacen su vida por otro lado. Y es el Decamerón, que se considera la primera obra más importante literaria del despegue del Renacimiento. Claramente a partir de eso cambió la conducta. Indudablemente un pacto cultural va a haber. Ahora, si vos me preguntás a mí, si vamos a seguir con las rutinas de no abrazarse, para mí va a ser al revés, va a ser parecido al Decamerón de Boccaccio, es decir, va a ser revolucionario en el sentido que uno se va a abrazar más, no menos. Creo, no lo puedo afirmar, pero volviendo al tema de los hábitos, ya sí, científicamente hablando, los hábitos que tenemos grabados no los hemos perdido. Los tenemos resilientes y con ganas de salir a todo trapo, ¿se entiende? Por eso hablaba de la pandemia también y hablaba del tema de la pandemia por HIV también, que como impactó en su momento con el gran temor y después con los antirretrovirales la gente
erróneamente muchas veces se fue liberando, pero sin embargo no tiene nada que ver con lo que pasó en el año 82, 83 hasta 90 con esta problemática. Y es bastante parangonable porque la protección del HIV era un impedimento de contacto social, que era la sexualidad. Y la protección, claro, claramente, fue una protección mecánica, que era el preservativo, que lo sigue siendo. En este momento, lo que se trata de hacer es impedir el contacto social, ¿sí? Que sería parangonable al contacto social de otro tipo en el HIV, pero que es un contacto social en sí mismo, con otras características. Y por otro lado, el mecánico, que es el barbijo. El barbijo es parangonable al preservativo en el HIV. Claro. Ese grado de importancia tiene. Por eso a veces nosotros hacemos hincapié de darle mucha más promoción al barbijo. Es decir, hay dos procesos, el contacto social y el barbijo. Uno mecánico y uno social. Es muy parangonable sanitariamente a esto. Me parece que el barbijo es un punto a tener en consideración muy fuertemente. La buena utilización del barbijo. Hemos pasado haciendo campañas de utilización del preservativo, que es mucho más difícil que un barbijo, permanentemente en los colegios secundarios, etcétera. Esto es muy importante en la educación. Y por otro lado, el reparto gratuito de barbijos, que me parece también un proceso esencial, porque a veces hay barbijos que no son barbijos, aunque sean barbijos cotidianos, no cumplen esta función. Pero bueno, volviendo al tema del cambio cultural, me parece que después, una vez que se solucione, ese barbijo lo vamos a dejar metido en nuestro cerebro más primitivo, grabado, y ante una nueva pandemia lo vamos a hacer usar claramente, como pasa en los países orientales, pero no vamos a volver, no vamos a usar barbijo ni lavarnos las manos permanentemente, vamos a volver a nuestro cerebro anterior que estuvo durante años y años grabando otra información. Va a quedar igual esa cultura previa, ¿no? Sí, ahí donde va a haber un impacto fuerte en el tema de la costumbre argentina de compartir el mate. Es decir, de compartir el mate para nosotros hay una cosa de conexión y de empatía con el otro fuerte. Y esto pareciera que ya está, se acabó, cada uno con su mate de aquí en adelante. Por ahí volvemos a abrazarnos, pero el mate me parece que no lo vamos a compartir. Va, no sé, ¿no? Pareciera que, por lo menos. Yo creo, a ver, si me preguntás a mí como especialista en conducta, digamos, creo que va a demorar más, pero va a hacer nosotros hacemos que un fenómeno que se da en farmacología, pero también se dan en lo cotidiano, que son efectos rebote, ¿sí? Es decir, y se ha visto cuando pensamos que la pandemia fue para atrás, el lío que hubo, ¿no? Que nosotros decíamos, no seas, por favor, contrólense, vimos cómo la gente empezó a cansarse, ¿no? Y a mostrar esa faceta y ahora otra vez para atrás, por eso también cuesta tanto que la gente entienda este proceso que es tan importante de control del impacto, digamos, del distanciamiento físico. Yo digo, a veces, nosotros de psiquiatría decimos distanciamiento físico, no social. Social, por favor, no, porque a veces pasa que uno no se conecta con los adultos mayores, por ejemplo. No, social, llamalo más, por favor, socialmente mucho más, pero con distanciamiento físico, ¿no? Entonces, el distanciamiento físico hubo que volver y no sabíamos si iba a que volver, y en realidad hemos vuelto, pero creo que ahí es como que se descontroló. Suponte que pasa lo que está pasando en Estados Unidos actualmente, que no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero hoy ha bajado la curva, y la curva, bueno, desaparezca, porque en un momento va a pasar esto, indudablemente ninguna pandemia es eterna, y yo creo que la gente va a volver al proceso anterior. Fíjate que esto pasó con la polio, pasó con la gripe española, pasó con el HIV, es decir, nosotros cuando en el año 82, 83, que no sabíamos bien el contagio de HIV, todavía había algunas dudas, ¿no? En la utilización de cualquier tipo de interrelación, con la sangre, con todo. Los pacientes tenían también dudas con esas cuestiones. Entonces, la realidad es que yo creo que sí va a quedar en un tiempito, pero va a haber probablemente un efecto de olvido consciente, con un recuerdo inconsciente de protección. Es decir, a veces nos dicen siempre, los orientales saben, en China, en Japón, en Taiwán, saben claramente controlar usar el barbijo, porque ellos están acostumbrados a tener muchas gripes, ¿sí? También dicen por la polución, pero en realidad ellos lo hacen para no... Cualquier japonés tiene una mínima gripe y él se pone para cuidar al otro, ¿no? Lo hacen culturalmente. Eso porque han tenido más experiencia en este tipo de problemáticas y más conocimiento endémico de esto. Nosotros no, pero ahora creo que nos va a quedar grabado culturalmente, lo que hay varios estudiadores de la cultura que se llaman cómo impactan en el cerebro los cambios ambientales, ¿no? Que se llama acumulación cultural a partir de esta información que va agregándose en la transmisión informada y que aparentemente se va teniendo un impacto culturalmente y también biológicamente, pareciera, de herencia, en el sentido que se va heredando la cultura que se va adquiriendo. Creo que eso va a quedar como fenómeno social, que probablemente nuestros hijos y nuestros nietos queden con esa
instancia inconsciente de capacidad de utilización de barbijo con el impacto que ha tenido, la impronta que ha tenido el uso de barco permanente durante 2 años. Ahora, creo que vamos a estar re contentos en usarlo, pero sí va a quedar la capacidad cognitiva de utilización. Buenísimo. Bueno, Luis, te liberamos. Te vuelvo a agradecer enormemente la posibilidad de tener esta charla con vos, de haber inaugurado nuestro ciclo 2021 escuchándote. Así que, bueno, nos estaremos viendo. Te mando un abrazo grande y gracias. Gracias a todas y todos. Un placer. Hasta luego. Estuvimos conversando con el doctor Luis Brusco sobre qué nos pasa en la pandemia, ¿no? De esta cosa de la felicidad en la pandemia y todo eso. Difícil, tema que seguramente el doctor Brusco nos aportó muchísimas respuestas. Muchas gracias a todas y a todos. Nos seguimos viendo. Chao.